Entonces, vamos a compartir pantallita y vamos a trasladarnos con nuestra ruta de aprendizaje aquí en territorio. Estaba haciendo una prueba. Estaba tratando de iniciar el Teams porque nos están pidiendo desde la plataforma, o en este caso de las personas que evalúan nuestra formación, que trabajemos con las herramientas que están, en este caso, gestionadas en plataforma para lo que es una grabación. No sé si tú recuerdas la cantidad de inconvenientes que tuvimos para trabajar con Teams al principio, porque por lo pesado, porque tal vez la conexión no es la suficiente para todos los aprendices, y por eso decidimos al final, en este caso, trabajar con Meet. Pero ellos, en este caso, cuando evalúan, la ventaja que supuestamente tenemos para trabajar con Teams en la herramienta es que las grabaciones quedan de una vez reflejadas en la plataforma. O sea, yo no tengo que estar subiendo a la página del YouTube las grabaciones con las cuales estamos trabajando. Pero sinceramente voy a esperar esta semana, la semana que viene tenemos semana de capacitación para que nos indiquen cómo trabajar esta parte, porque yo programé varias sesiones, las tengo aquí en territorio. Mira, programé toda la semana porque hay que programarla día por día. Entonces yo programé toda la semana y desde que son las 2 de la tarde estoy tratando de ingresar y me da un problema de inicio de sesión. Entonces no sé realmente, aquí estoy. No evidencio que haya comenzado ninguna grabación. Esto ha finalizado. Desde aquí dice que supuestamente debo comenzar, pero yo la tengo ya de una vez aquí gestionada. Permíteme, vamos a hacer unas pruebas a ver si me deja. A ver, yo lo tengo aquí abierto. Aquí no me ubico. A ver, a unirse a mi equipo. A ver si yo veo este código. Tampoco. Si yo dije, bueno, vamos a tratar de hacer el intento de trabajar con la herramienta con la que ellos nos están colocando. Aquí me dice, yo te voy a colocar en el chat el enlace supuestamente de la reunión, y trata de ingresar, por favor, Juan, a ver si podemos tener un éxito en esta sesión programada, porque para serte sincero, yo la programé y a mí me deja como un invitado y no me deja ni siquiera ingresar, me deja esperando. Allí me salió que no tienes permisos para acceder. Aquí dice que no puedo iniciar el video. Yo estoy adentro, pero no tengo cámara. Estoy esperando a que otros usuarios se unan y no visualizo ningún usuario que me diga el permiso. A ver, gente. Mostrar participantes, invitar para ver. Aparezco yo nada más. A ver, permíteme a ver si más aplicaciones. Estoy explorando aquí, mira, lo estoy de primera mano para visualizar y no identifico dónde. A ver, compartir invitación, copiar el vínculo de invitación. Vuelvo otra vez. Voy a tratar nuevamente.
Aquí tengo el mío. Voy a tratar de enviarte de nuevo el vínculo. A ver. ¿Puedes por favor tratar a ver si no hay ningún inconveniente? Obvio que aquí se demora como un poquito más esto, la conexión, ponerse uno al día, pero no tengo video. ¿Sí te dejó? Juan David, ¿pudiste ingresar? Ahí está cargando. Creo que este computador está como un poquito lento. No, es que en realidad Pero ahí está. tienes un poquito pesado. Ajá, yo lo que quisiera ver es dónde tengo la opción de grabar. No visualizo aquí. ¿Dónde estamos grabando? A ver, iniciar grabación. Hoy vamos a tratar de dedicarle un tiempito a esto porque si no... Cuéntame si ya te permitió ingresar. Ahí, según eso, ya estoy adentro. A ver, vamos a ver. Ay, Juan David, sí te veo. Entonces, permíteme, yo voy a hacer la prueba y cierro esta del Meet. A ver si me suelta el micrófono o me suelta el video. Ajá, mira, ahí me soltó la cámara. Al menos lo estoy viendo. Que era lo importante. Ya te estoy viendo a ti. Entonces, esto está grabando también porque la idea es trabajar al menos con las herramientas. Lo que sí, a ver, permíteme, a ver si, cómo manejamos el compartir. ¿Estás visualizando mi pantalla? No sé si puedas verlo. Sí, señora, ahí veo la pantalla. Okay. Entonces, ¿qué vamos a tener en este momento? A ver, yo voy a minimizar aquí un poquito. Y entonces vamos a seguir nuestra ruta de aprendizaje. ¿Qué tenemos? Estamos en nuestra primera fase de análisis. Y estamos, en este caso, ya continuando nuestra actividad de proyecto 2. Revisamos nuestra guía de aprendizaje. Hasta el momento hemos entregado las primeras 4 evidencias que corresponden, según nuestro material de formación, a esta actividad de aprendizaje, que correspondía a elaborar los diagramas de documentación de casos de uso, historias de usuarios de acuerdo con el refinamiento de requisitos. Esta es la palabra clave, refinamiento. Entonces, por eso es que tenemos unas plantillas mejoradas con respecto a la plantilla con la que trabajamos anteriormente los casos de uso. La historia de usuario maneja en este caso las mismas condiciones e incluimos ahora nuestros diagramas de actividades.
tenemos, según el material de formación, 48 horas para desarrollar todo este material que tenemos aquí. Entonces, hasta el momento deberíamos estar entregando nuestra evidencia que corresponde a los diagramas y documentación de actividades del proyecto. Entonces, hasta la fecha terminamos con nuestra primera actividad de aprendizaje de lo que es nuestra segunda actividad del proyecto. Ahora vamos a continuar con lo que representa el contexto del negocio a través del diagrama. Seguimos diagramando. ¿Por qué? Porque esta segunda actividad de proyecto es lo que es la parte conceptual. Hablar de concepto es hablar de forma. Hablar de concepto es hablar de cuál va a ser la estructura que nos estamos, en este caso, generando para poder hacer el programa, para poder hacer el software. Estas estructuras están basadas en todo lo que representa el diagrama, el lenguaje modelado unificado, que es UML, que se emplea simplemente para esto, para analizar y modelar, y de esta forma el diseño y la ejecución estén más guiada en función de todos estos elementos de notación empleados para las actividades. Entonces, esta nueva actividad de aprendizaje se llama representar el contexto del negocio a través de diagrama de dominio y diagrama de actividades. Entonces estamos apoyándonos nuevamente en el de actividades, pero ahora tenemos un nuevo diagrama y es mi diagrama de dominio. Tenemos, según el material de formación, 24 horas para desarrollar esta evidencia y nos vamos a apoyar en el material de formación que se llama diseño del modelo conceptual bajo el paradigma orientado a objetos. Entonces, ¿qué nos pide esta primera evidencia? Esta primera evidencia dice que debemos desarrollar el diagrama del modelo de dominio del proyecto. Esta evidencia se centra en la elaboración del diagrama de clases, identificando las categorías que intervienen, se relacionan y tomando en cuenta cardinalidad, dependencia, herencia y llevando esto a una organización de objetos por medio de segmentación de componentes en paquetes claramente identificables. Entonces ya estamos hablando de términos más técnicos empleados para este tipo de diagrama. ¿Qué debemos tener en cuenta? Primero, las características de cómo deben elaborarse un diagrama de dominio. Este modelo o diagrama de dominio que vamos a emplear debe obviamente estar en correlación con lo que estamos proponiendo. Se dice que también podemos, en este caso, complementar este diagrama de dominio utilizando el diagrama de paquete, es decir, cuáles van a ser esos módulos con los que nosotros vamos a ofrecer las soluciones con las que estamos planteando. Obvio que para poder hacer este diagrama tenemos que tener en cuenta evidencias anteriores, es decir, mis requisitos de software. Te pide también identificar el modelo apropiado del dominio con el que estamos trabajando. Cuando hablamos de dominio estamos hablando ya de la estructura de la base de datos, es decir, aquí tengo que estar más clara cuáles son esos datos o esos parámetros que yo voy a emplear para desarrollar mi base de datos. Manejar herramientas que apoyen la elaboración de estos mismos diagramas, puede ser tanto local como Star UML o las que hemos manejado en línea que han sido Lucidchart y diagramas Nets. Y obviamente me habla de elaborar documentos de plantilla de caso de uso con respecto a los estándares de documentación. Cuando hablamos, ellos mencionan elaborar, no es que yo voy a partir de cero, sino que obviamente debo considerar si las que he desarrollado hasta el momento son suficientes o si no, debo documentar las nuevas que considero que a medida que vaya modelando me doy cuenta que van surgiendo otros procesos. Bueno, aquí tenemos entonces en este caso ya el diagrama del modelo de dominio. Vamos a revisar en nuestra plataforma de qué nos habla. Bueno, esta actividad de aprendizaje también tiene su instrumento de evaluación y aquí lo tenemos. ¿Qué debo considerar cuando voy a entregar esta evidencia? Entonces vamos a revisar cuáles son las consideraciones con respecto a esta evidencia.
Tenemos 5 criterios que se evalúan con respecto a esta evidencia al momento de entregar. Identifica el tipo de diagrama apropiado para modelar el dominio. Volvemos en este caso a documentarnos bien en el material de formación que nos permite la plataforma para apoyo, porque existen diferentes diagramas y yo debo tratar de identificar cuál es el que sea más adecuado, más apropiado para representar la propuesta que cada uno de ustedes tiene en su proyecto. Diagrama con UML, los artefactos del sistema, es decir, mi diagrama de clases y mi diagrama de paquetes. Utilizamos alguna herramienta para poder hacer esta diagramación. Tenemos los documentos de casos de uso establecidos allí con los que me voy a fundamentar para hacer mi diagrama de dominio. Sigue las instrucciones para la elaboración de un diagrama de dominio del proyecto y el modelo conceptual resultante se presenta de forma ordenada y de fácil lectura. La idea es que tratar siempre de utilizar los símbolos de la forma que visiblemente podamos identificar cuáles son esos componentes que estamos tratando de modelar. Vamos a identificar ahora, ahora vamos a identificar, permíteme que esto se coloca aquí y no me deja ver la página. Esto lo podré guardar. No puedo ocultar esto que tengo aquí arriba. Entonces vamos a lo siguiente, vámonos a nuestro material de formación, cerremos aquí territorio, vámonos a nuestro material de formación y empecemos a escudriñar lo que representa para nosotros el modelo conceptual. Todo esto basado en un paradigma orientado a objetos. Dentro de este material de en la introducción nos hace referencia a lo que representan los modelados que estamos desarrollando. Fíjense que allí nos habla que el modelo se trata de reflejar aspectos y la dirección de la necesidad. Obviamente que esta necesidad dice que puede estar en un estado, puede ser de desarrollo o de planeación. Los diseñadores del modelo deben realizar ese análisis de requerimientos y dichos requerimientos de igual forma van a representar tanto lo que se va a desarrollar como lo que se va a ver y igualmente cómo va a manejar los datos en la herramienta. Para ello, entonces, se dice que nuestro modelo tiene diferentes formas de diagramarse y cada una de ellas va a tener un diagrama respectivo según lo que se pretende, tanto general del producto que vamos a desarrollar. Cada modelo, de igual forma, tiene la parte textual. ¿Qué quiere decir ello? Cada diagrama debemos documentarlo. Cada diagrama tiene que tener la parte de su descripción, porque no solamente lo visual, sino simplemente y también complementarlo con esta parte textual, que es lo que se refiere a la parte del modelado. Entonces, empezamos nosotros a trabajar con lo que es UML. UML ya sabemos que es un lenguaje universal lenguaje unificado de modelado. ¿Qué quiere decir unificado? Que es un criterio único que se emplea para desarrollar todo lo que representa esta parte del modelado. Se habla que es un lenguaje porque tiene sus propios símbolos y cada símbolo tiene un significado, al igual como se manejan los diferentes esquemas de comunicación. Entre su historia, que ya la visualizamos en la evidencia anterior, donde leímos y nos documentamos sobre qué era UML, cuál ha sido su recorrido y cuáles han sido esas nuevas versiones que se han generado en función de satisfacer las necesidades de modelo y de representar de forma gráfica las diferentes desarrollos a nivel de software. Se habla que es uno de los más conocidos porque ha sido aceptado, ha sido un lenguaje que se ha empleado y se ha estandarizado dentro de la industria del software. ¿Qué me permite a mí UML? Vamos a poner un poco más pequeño esto a ver si puedo, si me entra, ok. Pero así ya no lo veo.
aquí. UML me permite. El modelado se utiliza en la construcción del software precisamente ¿para qué? En este caso el material nos indica 4 criterios importantes que nos referencian al empleo de lo que es el diagrama de modelado de datos. Permite comunicar la estructura de un sistema complejo. ¿Por qué? Porque son tantos los diagramas, son varios los diagramas que UML facilita para que tú puedas no solamente mostrar la estructura, aparte de eso, cómo interactúan los de interacción cada uno de esos elementos, sino también el comportamiento. Cuando hablamos de comportamiento es mi relación con las personas externas, llámese actores, llámese elementos del proceso. La idea es eso, que cómo es la información que se maneja entre los diferentes elementos que forman todo lo que es ese sistema. Y como lo sabemos, cada vez que empleamos nosotros nuestros casos de uso, estamos dividiendo, aplicando teoría general del sistema y agarrando ese sistema mayor que sería mi necesidad y dividiéndolo en pequeños procesos que se ejecutan para poder desarrollar la función del área o de la empresa con la cual ustedes van a dar la solución. Se habla también que me permite especificar el comportamiento que se requiere en el sistema. Entonces aquí estamos avanzando un poco más. Aquí yo tengo unos requisitos. Ya nosotros a esta altura tenemos unas necesidades identificadas de un cliente. Cuando me dice que me permite visualizar y determinar cuáles son ese comportamiento es la forma como se van a ejecutar los procesos, cómo va a funcionar mi herramienta. Yo necesito tantos módulos, yo quiero tantas funciones, ese de yo quiero y ese necesito. UML a través de los diferentes lenguajes y diferentes notaciones y símbolos que se emplea para su desarrollo, nos muestra que existen diferentes elementos y que de forma visual yo puedo identificar claramente quiénes son los que participan y cómo lo hacen. También me permite comprender de una manera más clara lo que se construye. Y eso ya lo hemos visto durante el desarrollo de lo que llevamos hasta el momento en nuestras evidencias. ¿Por qué? Porque sabemos que es mucho más claro y mucho más fácil de entender cuando visualizamos los diagramas, cuando nos asociamos a elementos visuales, que cuando estamos en lectura de textos o en lectura de plantillas que a veces nos encajonan en ese aburrimiento textual y a veces no identifico claramente las características de la herramienta con la que estoy trabajando. Entonces, por eso se habla de la comprensión, porque los elementos visuales per se siempre han sido un gran apoyo o un complemento a toda la parte textual de cualquier artefacto o documentación. Y aparte de ello, nos dice que me permite especificar el comportamiento que se requiere en el sistema. Bueno, aquí creo que hubo una ambigüedad porque me está repitiendo la misma necesidad. Obviamente que aparte del comportamiento también me va a permitir interacción en la parte de comunicación. Estructura la tengo como el diagrama que corresponden a cómo va a estar integrado y formado mi herramienta de software. Y comportamiento es cómo interactúan ellos con las personas de afuera. Entonces, todo esto que acabamos de ver allí, como qué me permite o qué me facilita el lenguaje unificado y modelado, es simplemente un recorderis, una introducción a esos modelos con los cuales yo voy a emplear para seguir trabajando en la conceptualización de lo que vamos a desarrollar en nuestro sistema o en nuestro software. Y entonces aquí entramos ya un poquito más en materia, que son los diagramas de clase. Otro de los diagramas de clase, estamos hablando de diagramas que pertenecen a la clasificación de estructura. ¿Por qué estructura? Porque es la forma como yo voy a empezar a diseñar
o a modelar lo que es la base de la información del software con el que ustedes van a desarrollar. Y aquí entra lo que llamamos el enfoque orientado a un cliente. Entonces, ¿qué es un diagrama de clase? Un diagrama de clase es un tipo de diagrama estático que describe la estructura de un sistema mostrando clases, atributos y relaciones entre ellos. Cuando hablamos de estático, es a diferencia, por ejemplo, del diagrama de clases, que nosotros vemos una relación, nosotros vemos una comunicación entre los actores y cada uno de esos casos de uso que hemos dibujado o identificado dentro de un modelo. Allí hay una comunicación, una interacción, y en ese momento se dice que es dinámico. ¿Por qué? Porque ellos están interactuando entre sí. Cuando hablamos de diagrama estático, que simplemente es ellos nada más allí, podemos hacer una pequeña analogía. Imaginémonos que nos toca construir un edificio. Mis diagramas de clase representarían en esa construcción los planos. Mis diagramas de clase serían todos mis diseños arquitectónicos que me están diciendo cuántos pisos hay, cuántos apartamentos hay por piso y cada puerta que van a tener, cada ventana, o sea, todos mis elementos de estructura. Eso lo representa mi diagrama de clase llevado a una analogía en un software. ¿Por qué? Porque así como lo estaba mencionando, la definición muestra atributos y las relaciones entre ellos. Un atributo son esas características particulares que van a tener esos elementos con los que va a hacer la construcción. ¿Y qué relación existe entre ellos? Por ejemplo, tomando el mismo ejemplo que estamos identificando de la construcción, si mis planos representan mis diagramas de clase, mis atributos serían los elementos con los que estén en este caso compuestos. Si es un piso tiene tantos apartamentos, el piso tiene ascensor, el piso tiene escalera. Esos son los atributos de cada piso. Y de igual forma, ¿qué relación existe entre ellos? Bueno, yo puedo decir que en el piso 1 está apartamento piso 1A, apartamento piso 1B, apartamento piso 1C, dependiendo de la cantidad que exista. Que las escaleras se utilizan para casos de emergencia, que los ascensores se emplean para bajar y subir mucho más rápido y que tenemos un orden. Esa forma como se manejan es lo que ellos reflejan la relación. Entonces, escaleras para salir, apartamentos para vivir, ascensores para ir. Entonces, cuando hablamos de los diagramas de clase, se habla que son utilizados en el proceso de análisis y diseño de sistemas. ¿Por qué? Porque es donde me organizan cómo nosotros vamos a tomar toda esa información que tenemos ahora como un requisito dentro del desarrollo. Entonces aquí ya nosotros vamos a tener otro enfoque, ya no estamos solamente viendo el exterior y cómo lo represento, sino que ahora estoy visualizando eso que yo representé, cómo lo va a ver la persona, cómo lo voy a mostrar de la mejor forma o cómo lo voy a organizar con la mejor estructura para poder manejar esa información. Y además me dice aquí que describe los componentes que se encargarán del funcionamiento y la relación entre uno y otro. Esos casos de uso que me permitió identificar funcionalidades del sistema, mis clases ahora me van a indicar con qué datos nosotros vamos a ir relacionando cada uno de esos procesos. Ejemplo, vamos a trasladarnos a una de estas evidencias. Vamos a buscar a Lucidchart, por ejemplo. Ahorita les voy a enviar de todos modos un material para que ustedes tengan aquí Lucidchart. Aquí. Vamos a recordarle el ejemplo que hicimos colaborativo, que trabajamos con Lucidchart. Aquí lo tengo. Iniciar sesión. Y vamos a hacer una pequeña introducción comparando lo que tenemos a lo que vamos a empezar a trabajar ahora con este nuevo modelo. Vamos a tomar el diagrama. Mira, aquí están los ejercicios que ustedes desarrollaron.
Mientras estás allí, permíteme, yo tomo. Yo voy a tomar, ¿dónde lo tengo acá? ¿Sabes qué quería yo? Quería compartir en el chat, a ver si él me permite compartir el enlace con el que nosotros teníamos en el Meet para que pudiesen, si hay algún compañero que desea ingresar, no lo dejemos por fuera. A ver, Juan, espera un momentico, yo trato de compartir. Bueno, mientras este carga aquí, nosotros seguimos viendo nuestro Lucid Chart. ¿Qué tenemos en el Lucid Chart? Lucid Chart me permite a mí visualizar funciones. Aquí lo tenemos. Este es el diagrama de clase que trabajamos como ejemplo la vez pasada. Entonces, ¿qué me permite ahora a mí mi clase? El enfoque ahora que vamos a trabajar con diagramas de clase es el siguiente. Yo tengo ahora, vamos a tomar un esquema de estos aquí. Vamos a tomar uno que me permita hacer que sea diferente a los que tenemos aquí. Vamos a tomar esta estrellita. Me traigo la estrellita sin relleno. Sin relleno. Aquí está mi estrellita. Primer caso de uso, registrar socio. Vamos a tomarlo así para identificarlo bien. Tengo a mi socio aquí. Mi diagrama de clase ahora me va a permitir identificar cuál es la información que yo necesito para hacer este proceso. Puedo hacer mi diagrama de actividades y acuérdate que el diagrama de actividades ya lo tenemos aquí. Mira, aquí está. Mi diagrama de actividades que hicimos nosotros para registrar este socio, aquí está. Comienza con el bibliotecario, que es el que inicia la actividad, y aquí está, en este caso, la secuencia de pasos lógicos que me permiten desarrollar este proceso. Es válido. Pero realmente, ¿qué información es la que se necesita para hacer esto? ¿Cómo así que qué información es la que yo necesito? A ver, tomémonos una flecha y me ubico aquí en este. Estoy aquí en este formulario. Pongo la flechita aquí. ¿Qué datos necesito yo? Ahora estoy yendo un poquito más profundo a mi análisis. Yo voy a registrar a mi usuario y me dice buscar el formulario. Ya habíamos acordado que se supone que mi cliente, en este caso mi socio, ya previamente debe haber digitalizado o escrito en una planilla sus datos para poder hacer este registro. ¿Qué datos necesita ese cliente? Entonces aquí es donde empieza a lo que llamamos la lluvia de ideas, a bombardear y a empezar a identificar cuáles son esos elementos. Aquí vamos a un cuadro de texto. ¿Qué puedo necesitar yo para poder hacer ese registro? Bueno, yo podría tener el documento de la persona. Yo necesito el documento de la persona. Yo necesito su nombre. También necesito su apellido. Y allí es donde nosotros vamos a empezar a identificar las cosas comunes y no comunes de todos los elementos que interactúan dentro de este sistema. Y aquí sucesivamente va a ponerle punto, 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 porque pueden ser otros valores más. Esto que nosotros identificamos, que ahora vamos a necesitar como información para poder realizar cada funcionalidad establecida en mi diagrama de casos de uso, es lo que me va a permitir crear los diagramas de clase. Entonces yo tengo que empezar primero a bombardear las ideas y a ir identificando cuáles son ahora esos datos. Ya no es información, ahora son datos que voy a necesitar para trabajar con cada uno de las funcionalidades que yo establecí dentro de mi sistema.
Entonces aquí ya seguimos profundizando en lo que corresponde en el desarrollo que cada uno de ustedes va a generar para la solución de esa propuesta. Entonces, me ubico acá. Estamos entrando a esta primera introducción, que es lo que representa para nosotros nuestro material de apoyo, que representa la parte de las clases. Ay, permíteme, comparto nuevamente aquí. Ok, entonces esto es lo que ellos llamaban ese enfoque de orientado a clase. Entonces tengo un material muy bueno que vamos a trabajarlo mañana, y se los voy a enviar para que lo lean previamente, y nos va a permitir haciendo ese acercamiento a lo que significa representar a través del modelo de clase lo que son la estructura de los datos con los cuales vamos nosotros a trabajar. ¿Cuál es el objetivo de un diagrama de clase? Es representar las clases que conforman el modelo de un determinado sistema. El diagrama de clase se construye y se refina durante las fases de análisis y diseño y se toma como referencia para la implementación del sistema. Fíjate que la palabra clave para nosotros siempre va a ser refinamiento. ¿Por qué? Porque nosotros hacemos esa primera aproximación, ese primer acercamiento, ese primer modelo que nosotros desarrollamos, y a medida que vamos a empezar a documentarnos, a conocer, a identificar nuevas herramientas para seguir construyendo nuestro sistema, nuestro software, nos damos cuenta que hay cosas que faltaron, hay cosas que no incluí, hay detalles que debo mejorar, y eso obviamente, fíjate que aquí lo dice, análisis y diseño. O sea, nosotros estamos ahorita solamente en mi etapa de análisis, haciendo esa primera identificación. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros vamos a ir mejorando para que realmente cumpla con las expectativas que el cliente necesita. Se dice que hay 3 perspectivas en las cuales debemos utilizar los diagramas de clase. Primero, en la parte conceptual. Ya hemos hablado que conceptual es esa primera imagen. El diagrama de clase representa los conceptos del dominio del problema que se está estudiando. Es decir, debemos estar claros y conscientes cuál es mi necesidad, qué es lo que quiero hacer, qué es lo que yo voy a brindar. A nivel de especificación, mi diagrama de clase también refleja interfaces de las clases. ¿Qué significa interfaces de la clase? Cómo se van a mostrar al cliente, cómo van a interactuar esa información con las otras clases que yo puedo identificar dentro del desarrollo de mi propuesta. Las clases, se dice que en estas clases son más cercanas a lo que llamamos tipos de datos, es decir, donde nosotros, una vez identificado cuál es esa información que vamos a necesitar, yo tengo que empezar a describir si es una cédula, qué es un tipo de dato. O sea, mi tipo de dato entonces representa qué información es la que vamos a manejar. Mi tipo de dato o es numérico o es de letra. Entonces es lo que yo voy a describir en cada una de esas clases que tenemos allí. Ya que un tipo representa una interfaz que puede tener muchas y diferentes implementaciones. Cuando se habla de clases, se habla de plantillas, así como la que hemos trabajado. Yo puedo tener una plantilla o una clase, como está definido dentro del concepto, para desarrollar, así como lo dice, diferentes acciones. Acciones que son simplemente operaciones que realiza en el sistema. Y cuando hablamos de la parte de la implementación de los diagramas de clase, aquí dice que la vista a nivel de implementación de una clase es donde aparecen en el entorno de implementación, es decir, ya la estamos usando dentro del sistema. ¿Cuáles son los componentes que debe tener todo diagrama de clase? Primero, como su nombre lo indica, una clase. Mi clase es la unidad básica que encapsula toda la información de un objeto. Háblese de un objeto que es una instancia de una clase. Entonces aquí estamos hablando de términos técnicos que vamos a empezar a manejar, y para ello entonces es necesario que nos leamos este material
que tenemos aquí en plataforma para tratar de apropiarnos del concepto, ¿ok? Se dice que a través de una clase yo puedo modelar la realidad. Es decir, yo puedo tomar elementos que existen en la realidad y trabajarlos como una plantilla, como un modelo, como lo hemos hecho a través de los diferentes diagramas que tenemos allí. Obviamente que el diagrama de clase también tiene sus características y particularidades específicas. La clase también tiene atributos. Cuando hablamos de atributos, es decir, cuáles son esos detalles, cuáles son esas características, cuáles son esos elementos que yo puedo identificar como analista que esa estructura o esa plantilla posee. Y los métodos se refieren a qué puedo hacer yo con esa información. Si yo tengo dos valores y dice, tengo el valor A y el valor B, ¿qué puedo hacer yo con esos valores? Bueno, el valor A es un número y el valor B también. Ya tengo una clase, ya tengo unos atributos, ya tengo unos tipos de datos. ¿Qué se puede hacer con dos datos de tipo numérico? Bueno, yo puedo sumarlos, puedo restarlos, puedo dividirlos, puedo aplicar cualquier operación aritmética con esos dos datos. Eso es lo que se refiere a la parte método. Cuando yo identifico realmente la información que necesito, los datos con los cuales voy a trabajar y los agrupo en estructuras donde hay características comunes, mis métodos representan simplemente ese proceso, ese método, esa acción que yo voy a realizar con cada uno de esos datos que están allí. ¿Ok? Se dice que una clase en UML está representada de esta forma. ¿Ok? El nombre en la parte superior, el atributo, que son las características que consideramos, y los métodos que van a tener su nombre y se van a colocar entre paréntesis. En Lucidchart nosotros tenemos aquí nuestro diagrama de clase. Aquí tenemos, en este caso, diagrama, vamos a colocarlo aquí para buscarlo acá, clase. Y aquí Lucidchart nos muestra también cuáles son los elementos utilizados para un diagrama de clase. Entonces fíjate que vamos a tomarlo por aquí abajito. Y yo para hacer un diagrama de clase, aquí automáticamente en Lucidchart ya tenemos la estructura que me lo dice. Tenemos para colocar el nombre, tenemos para colocar los atributos de esa clase y las operaciones con las que yo voy a realizar de ese diagrama que tengo allí. Aquí obviamente aquí tenemos diferentes elementos que se emplean también en diagrama de clase en lo que llamamos el UML extensivo. Tenemos que colocar notas, paréntesis y las operaciones que cada uno de ellos efectúa también la podemos manejar. Cuando nosotros hacemos un clic aquí y quiero llevarme a otro elemento, obviamente que aquí aparecen las diferentes estructuras con las cuales yo puedo continuar mi diagramación. Entonces, ¿qué tenemos hasta este momento? Hasta este momento tenemos, a ver, ya este se abrió aquí. Yo quiero tratar de publicar acá, vamos a ver, enlace de sesión en Teams. A ver si hay forma de que también puedan ingresar, si ellos desean ingresar en este momento en plataforma. Entonces, ¿qué tenemos hasta el momento? Vamos a dejar hasta aquí nuestro material de formación. Vamos a dejar de compartir aquí para yo poder visualizarte. Ok. Entonces, ¿qué tengo aquí en este momento? En este momento tenemos que hicimos una pequeña introducción a lo que corresponde a nuestros diagramas de clase. Entendiendo por clase simplemente una plantilla que yo voy a implementarla para estructurar cuál va a ser la información que se va a manejar, es decir, mis datos, qué tipo van a contener y qué operaciones yo voy a realizar con ellas. Mañana comenzamos entonces a hacer este enfoque, esta práctica para poder identificar esas características comunes o no de los elementos que yo he identificado dentro de mi propuesta para poder empezar a trabajar con ese dominio, con ese modelo dominio, es decir, cuáles van a ser los datos que yo voy a manejar dentro de mi clase. Lo primero que podemos hacer hasta ahorita en cuanto al desarrollo de mi clase es ir identificando cuáles son esos valores, cuáles son esos atributos, cuáles son esos datos que yo voy a manejar dentro de mi sistema.
si voy a hablar de un producto, qué del producto yo necesito mostrar, qué del producto yo necesito almacenar en la data, ya sea un identificador, un código, un nombre, una categoría, una imagen, o sea, qué información yo considero necesaria en este momento, que mi base de datos, que la voy a estructurar como ese medio para almacenar esa información y poder utilizarla y emplearla cuando la necesite, qué datos debo almacenar allí. Entonces ya esto te permite también esa parte, ir identificando esos elementos, esos datos, esos caracteres, esos parámetros que nosotros ahora ya estamos yendo un poquito más estructurado, un poquito más de base en cuanto al desarrollo de nuestra propuesta. Entonces ya debo ir haciendo como mi lluvia de ideas de qué necesito yo almacenar allí. Entonces vamos a dejarlo hasta acá, Juan, y mañana continuamos con la práctica de lo que es la parte de clase. Les voy a enviar un documento de lectura muy bueno para que lo revisemos y hagamos esa pequeña introducción a lo que es la parte de diagramación. ¿Dudas, preguntas, inquietudes hasta ahora, Juan, con respecto al material con el que hemos trabajado? No, señora, quedó muy claro. Ok, entonces vamos a dejarlo hasta aquí. Me colocas, y aquí el chat, puedes trabajar en el chat, permíteme, y coloca allí tu número de asistencia para verificar y colocarla. Ahora donde yo tengo la grabación, aquí está. Ajá. Ah, mira, sí te viene el chat. Entonces sí, vamos a ir tratando en esta semana de acoplarnos de nuevo. Sabemos que tarda un poquito en cargar la parte de la aplicación, pero trabajó bien y se manejó sin ningún inconveniente. Vamos a tratar de ir metiéndonos a la norma, porque nos piden es que las grabaciones se hagan ya directamente en plataforma con el Teams. Ya tú activaste tu cuenta Soy Sena. Sí, señora. Entonces, ya la activé. Sí, ya con tu cuenta Soy Sena, ustedes ya entran directos sin mucho permiso. Me imagino que ya con el enlace compartido, ya entonces voy a tratar de compartirles el enlace. Voy a cambiar la hora, a ver si me permite cambiar la hora de la sesión para yo ingresar aunque sea 15 minutos antes y activar la herramienta y compartirles el enlace antes de cada sesión. ¿Te parece? Entonces vi por aquí que ya estaba tu asistencia. Y entonces, si no hay duda ni preguntas, ya tienes trabajito para mañana. Nos veremos entonces el día de mañana sin ningún inconveniente. ¿Listo, Juan? Bueno, señora, feliz tarde, que esté bien. Igualmente para ti. Nos vemos mañana. Número 4. Marcar la asistencia que se me olvide. Ya son las 3. Me voy a buscar a Miguel Enrique. Así es. Y eso celebramos con el 60% de descuento en tu curso de clase. Y escríbete hoy que no te...